Entonces, Mateo, capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Oremos una vez más, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por la bendición que tú nos das en el nombre de tu Hijo, de reunirnos como tu pueblo, Señor, en pos de ti y hacer memoria de ti. Te pedimos esta mañana también, por medio de tu palabra, Señor, hagamos memoria, Señor, de lo que tú nos has enseñado, del mensaje eterno que tú nos has dejado, cual tiene poder para transformar nuestras vidas y hacernos sal de la tierra. Nos encomendamos a ti en esta hora, Señor. Te pedimos tu cautivo en nuestro corazón por medio de tu palabra. Que toda distracción, que toda cosa de nuestra carne, del enemigo, no pueda estorbar, Señor, sino que seas tú prevaleciendo y tu espíritu enseñándonos. Ayuda al que habla, Señor, a los que oímos tu palabra. Y nos encomendamos en el glorioso nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Y amén. Entonces, mis hermanos, como decíamos, aquí el Señor ya ha concluido las bienaventuranzas. En ellas vimos el carácter de aquellos que son parte del reino de Dios. Cómo han llegado a creer en el Señor, cómo han llegado a ser transformados. Y ahora el Señor describe cómo es esa transformación, cómo son ellos. Y el resultado que esto trae, como veíamos en la última enseñanza. La persecución que viene por causa de la justicia, por causa de Jesucristo. Y en este contexto el Señor llega a un símil. ¿Qué es un símil? Una comparación o semejanza entre dos cosas. Él hace un símil entre lo que es la sal de la tierra y la luz del mundo, con aquellos que hemos creído, con aquellos que vienen siendo descritos en las bienaventuranzas. Entonces, una vez que el cristiano ha sido descrito cómo es su comportamiento, su relación con Dios, ¿no? Pobre de espíritu, quebrantado de corazón, que busque esa justicia de Dios, pero también su relación con otros, la misericordia, que así como recibió misericordia, muestra misericordia a los otros, como tiene esa rectitud de corazón con Dios y con los hombres, como esa persona es un pacificador porque ha recibido primeramente la paz con Dios y ahora hay que llevar la paz de Cristo a los hombres por medio del evangelio de la paz. Y que todo esto trae persecución. Una vez que hemos visto esa descripción, ahora el Señor también quiere describir esa relación que hay del cristiano, de aquellos que Él ha descrito, con el mundo en que vivimos. Y en ese contexto dice, vosotros sois la sal de la tierra. No es bienaventurado, sino vosotros sois. Miren cómo ahora cambia el mensaje. Ya no es bienaventurados, ahora es ustedes son. A veces que el Señor describía algo que ellos no entendían que se estaba refiriendo a ellos. Y ahora el Señor lo pone claro. Esto es lo que yo vengo hablando, son ustedes y ustedes son. Entonces, ¿cómo se relaciona ese cristiano con lo descrito en las bienaventuranzas, con este mundo? Esa es la pregunta que queremos responder hoy. Entonces, muchos han tomado a lo largo de la historia diferentes posturas para responder esta pregunta. Por un lado, están aquellos que se metían a un convento, un monasterio, que nos alejar del mundo, diciendo, no, si somos diferentes, entonces tenemos que estar lejos de este mundo terrible y pecador. Encerrémonos en un monasterio, vayámonos ya en medio de la selva, encima de la montaña, ocultémonos del mundo, hagamos lugares para solo cristianos, donde no tengamos que mezclarnos con aquellos pecadores. Esa es la postura que algunos han tomado y hoy no es diferente, ¿no? Gente queriendo salirse de las ciudades donde Dios los ha puesto para escaparse de la corrupción de la ciudad, o gente que vive en el campo queriendo escaparse de la corrupción que también encuentran en el campo, pensando que la solución es alejarnos del mundo. Eso es lo que algunos dicen. Otros dicen, no, no iremos. Tenemos que ser relevantes. Y se meten en un sinfín de actividades. Y terminan mezclándose con aquel mundo que quieren alcanzar. Y tampoco alcanzan el propósito de Dios, de ser sal. Entonces, ¿cómo debe responder el cristiano?
Introduzcámonos hoy en las palabras del Señor para averiguar la respuesta a esta pregunta. Entonces dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quiénes son la sal? La primera cosa que vamos a abordar. ¿Quién es la sal? Dice, vosotros sois. Deberíamos hacer aquí un énfasis. Vosotros, nada más que vosotros, únicamente vosotros sois la sal de la tierra, está diciendo el Señor. Está diciendo que hay otra sal. Ustedes son un tipo de sal en la tierra. Está haciendo un énfasis. Vosotros sois. Él no dice todos los seres humanos de la tierra son la sal. Dice vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Vosotros sois la sal de la tierra. Él no dice ustedes tienen que ser la sal, sino vosotros sois la sal. Ese vosotros fueron aquellos que, como decíamos, Él viene describiendo en las bienaventuranzas. Aquellos que han alcanzado la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y que han sido transformados por medio de esa realidad. Cristo está en sus vidas y ahora son diferentes. Está hablando de los discípulos. Acordémonos cómo comienza el Sermón del Monte, que Él subió al monte y se acercaron a Él sus discípulos. Entonces cuando dice vosotros sois, ¿quiénes estaban ahí? Los discípulos del Señor, los cristianos. O sea, el Señor está hablando a nosotros. Ustedes son la sal de la tierra. Vosotros sois. No otro. Y como decíamos, no dice, ustedes tienen que ser o llegar a ser la sal de la tierra. El Señor dice que aquellos que Él ha descrito, o sea, nosotros, sus discípulos, ya somos sal de la tierra. Dice, ustedes tienen que llegar a ser. Si ustedes hacen esto, ustedes van a ser la sal de la tierra. Él no dice eso. Dice, vosotros sois en tiempo presente continuo. Somos y seguimos siendo la sal de la tierra. Entonces miren cómo comienza el Señor. Entonces los cristianos no tenemos que intentar ser sal de la tierra. No deberíamos andar diciendo a otros cristianos que tú tienes que comportarte de tal manera para ser sal. Que eso hacemos muchas veces. Es que tú tienes que ser sal y luz. Eso no dice el Señor. ¿Verdad que no dice eso? Dice vosotros sois. Y la gente que estaba escuchando y hablando no era gente perfecta, era gente como nosotros. Pecadores redimidos por gracia. Y estos son la sal de la tierra, los cristianos, los hijos de Dios. Porque al final es como cuando decimos hoy. ¿Se imagina decir esto? Necesitas hacer al Señor Jesús el Señor de tu vida. Suena bonito, ¿no? Haz al Señor Jesús Señor de tu vida. La Biblia no dice que Jesús es el Señor porque nosotros lo aceptemos o no. En ningún lado. ¿Usted ha leído alguna parte? ¿Tienes que aceptar al Señor Jesús para que sea Señor? No, hermano. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, hablando de la gloria venidera, de cómo, lo que hizo el Señor Jesús en la tierra y lo que viene a ser en el futuro, que toda rodilla se lo hará delante de Él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No van a hacer a Jesús Señor, Jesús es Señor. Solo que un día la gente se va o a arrodillar delante de Él por la gracia y misericordia como sus hijos hoy en día, o lo van a hacer por la vara de su justicia. Pero toda rodilla será quebrantada y toda lengua confesará que Él es el Señor, no para que Él sea el Señor, no porque ella es el Señor. ¿Qué más? Es como decir a un esposo, necesitas ser la cabeza de tu hogar. Hermano, usted esté cumpliendo con su responsabilidad o no, como esposo, como sacerdote, usted es cabeza del hogar. La Biblia no dice, usted tiene que, hombres, sean cabeza del hogar. Ustedes son cabeza del hogar, hermanos. La pregunta es si están ejerciendo o no, como debe ser. Es como decir a un cristiano, necesita ser hijo de Dios. Hermano, un cristiano ya es hijo de Dios, no puede llegar a ser hijo de Dios. Entonces, pues no podemos andar diciendo, tú tienes que ser la sal de la tierra, porque es algo que ya somos. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, el cristiano es la sal de la tierra o no es cristiano. No hay término medio. Bueno, dijo, ustedes podrían llegar a hacer, ustedes van a hacer si hacen esto. Si guardan tales cosas, ustedes van a hacer. Eso no es lo que el Señor está enseñando. Ustedes son. O sea, ya somos la sal de la tierra. Si eres cristiano, eres sal. Es parte de lo que eres, parte de la herencia, viene incluido con la salvación. No se puede eludir, no se puede esquivar. Si eres cristiano, como el Señor ha dicho, entonces eres la sal. Pero todavía está mostrando que hay una diferencia entre la sal y la tierra. La sal y la tierra no es lo mismo. Lo que somos nosotros y lo que es el mundo no es igual. El Señor está haciendo una diferencia. Así como veníamos viendo las bienaventuranzas. Esa descripción que hace el Señor te hace una línea de división entre los que son sus hijos, son sus discípulos y los que no lo son. Y aquí no es diferente. Acá el Señor continúa con esa idea. Nosotros somos la sal, no somos la tierra que debe ser salada. Entonces hay una diferencia entre el cristiano y el mundo en el que el cristiano es
Ya, sal. Entonces las bienaventuranzas describen a los hijos de Dios, el modo en que ellos son, cómo ellos se comportan con Dios y con sus semejantes. Y fue a confrontarnos para examinarnos, como hemos venido haciendo con las bienaventuranzas. El Señor ahora dice también a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, es decir, ustedes son sal. El Señor hace diferencia entre los suyos y los que no son suyos. Ustedes, únicamente ustedes, como decíamos al principio, nada más que ustedes. Y eso es una afirmación tremenda, porque estamos en una responsabilidad enorme que tenemos porque ya somos la sal. Una responsabilidad que el mundo no tiene, que la gente supuestamente buena y esforzada en el mundo no puede alcanzar, porque solo los hijos de Dios son sal. Entonces nosotros somos la sal. El mundo es la tierra, nosotros somos la luz y el mundo es la oscuridad, tinieblas. El camino es diferente del mundo, el camino del cristiano no es el mismo, no es la misma persona que la que no conoce al Señor. Por ejemplo, podemos ver esta idea, si me acompañan, al Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 9. Hoy vamos a estar viendo más que nada, hermanos, este versículo de la sal. Y miremos esta diferencia, hermanos, cómo el Señor hace diferencia entre lo que es suyo y lo que no es suyo. Aquí en la oración sacerdotal, la última oración del Señor Jesús, antes de ser entregado. Juan 17, 9. Dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por nosotros estaba orando, hermano. Está hablando en ese momento por los apóstoles y luego dice también, no solo oro por ellos, sino por los que han de creer. O sea, también por nosotros. Dice, no ruego por el mundo. Miren, Señor dice, ruego por ellos. Ese ellos son los discípulos del Señor y ese ellos no son el mundo, hermanos. Sino por los que me has dado, porque son tuyos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Miren la defensa que hace el Señor entre el mundo y nosotros. Entonces, el cristiano no forma parte de este mundo. Esa tierra que debe ser salada, el cristiano no es parte. El cristiano está en el mundo, pero no es parte del mundo. Él no es lo que el mundo es. ¿Y qué es el mundo? Tanto en Mateo 5:13 que estamos estudiando, como aquí en los versículos que estamos leyendo del Evangelio de Juan, mundo no se refiere a la esfera celeste en la que vivimos, ¿no? Tampoco se refiere al sistema terrible en que estamos viviendo, sistema que el diablo domina en el mundo. Se está refiriendo a las personas, o sea, a la humanidad. Tanto aquí tierra como en Juan mundo, se refiere a la humanidad, a las personas. Hay gente en el mundo, pero los cristianos no son los mismos que están en el mundo, que esa humanidad. Entonces, en el mundo hay dos clases de personas, hermanos. Dios no ve blancos y negros por un lado y otros por otros, o gente amarilla o gente de otro color y por allá esto y por allá el otro. El Señor no ve eso. El Señor tampoco ve hombres y mujeres. El Señor tampoco ve naciones por un lado y naciones por otras. Todo eso existe y tiene su lugar. Pero eso no es lo que divide al mundo. Hay solamente dos categorías de seres humanos para Dios, hermanos. Adán, el viejo hombre. Cristo, el nuevo hombre. Y todos los que están en ellos, esas son las categorías. Esa es la división. La gente que está en el mundo está en Adán. La gente que está en Cristo está en Dios. Entonces los que están en Adán son del mundo y los que están en Cristo le pertenecen a Dios. Los que son del mundo pertenecen a una vieja creación y están bajo el poder del maligno, como dice la primera epístola de Juan. Los que son de Cristo, de su reino, pertenecen a una nueva creación, diferente. Por eso que hay tanta enemistad, por eso lo que estudiamos la vez pasada, seréis aborrecidos. Como leíamos desde el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a todos los profetas que fueron antes de vosotros. Antes de vosotros. Vosotros, miren la siguiente palabra, sois la sal de la tierra. Creo que son perseguidos por causa de la justicia porque no son como el mundo. Son diferentes al mundo. ¿Por qué? Porque son semejantes a Cristo, el cual el mundo odió, aborreció y gritó, crucifíquenlo. Entonces no somos lo mismo que el mundo, hermanos. El Señor está diciendo, ustedes son la sal. El mundo es la tierra. No somos lo mismo, por eso, como decíamos, tanta persecución, tanto aborrecimiento, porque como decía el Señor Jesús, no somos del mundo. Somos diferentes. Entonces, el Señor hace una división. Ustedes son la sal, ustedes no son el mundo. Entonces, miren, tenemos que entender eso claro.
para ver cuál es nuestra responsabilidad. Entonces, hermanos, la sal, aquello que somos nosotros, por lo cual no somos igual al mundo, que tiene una característica. Así como la sal en lo natural, hermano, no es lo mismo la sal que la pimienta. No crean la misma sensación. No tienen la misma función. Usted puede agregarle pimienta a algo sin sal y no le va a agregar sabor. No va a hacer que sea salado. Va a hacer que sea tal vez un poco más picante. Pero solamente la sal sala. Solamente el cristiano es sal. ¿Y por qué? Porque hay una diferencia entre, por ejemplo, la pimienta y la sal, porque tienen propiedades completamente diferentes que corresponden a su naturaleza. El cristiano tiene una nueva naturaleza, tiene unas características que lo constituyen sal, que lo hacen diferente al mundo, con la que hemos venido estudiando. Entonces la sal natural tiene sus propiedades, nosotros también. Es decir, el cristiano tiene unas propiedades que forman parte de lo que él es. Estas propiedades vienen siendo descritas en los versos del versículo 3 al 12, ahí en las bienaventuranzas. Entonces, un pequeño repaso para que tengamos eso en cuenta, porque acordémonos que estamos en un contexto. Esta palabra que estamos viendo hoy es en el contexto de lo que ya se ha hablado, del versículo 2 al 12. Entonces, el cristiano reconoce su miseria y su pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. El cristiano reconoce su pecado y se entristece. Cuando peca, se arrepiente y combate contra el pecado. Es una característica del cristiano. El cristiano se sujeta a Dios en obediencia, es manso, usa su libertad para someterse a la voluntad de Dios, no para andar en su propio camino. El cristiano tiene hambre y sed de justicia de Dios, no de lo que él puede alcanzar por sí mismo para llegar a ser santificado. El cristiano muestra misericordia para con su prójimo, porque primeramente le alcanzó misericordia en Cristo Jesús, por gracia. El cristiano no se conforma a una apariencia exterior, queriendo aparentar. Él es puro y limpio de corazón, desde adentro y también afuera. El cristiano quiere hacer partícipe a los hombres de la reconciliación que ha recibido por medio de Jesucristo con Dios, para que los hombres también reciban la reconciliación por medio del Evangelio de la paz. Estas son características de aquellos que son sal, de los que son cristianos, en mayor o menor medida. Por esto son, como veíamos, perseguidos, aborrecidos, odiados, por amar al Señor, por ser como Él, por identificarse con Él, con la causa de Jesucristo, con su justicia. Y todo esto solamente por gracias, por la gracia de Dios. Por eso el cristiano es bienaventurado, por eso él es sal de la tierra, por estas cosas que el Señor viene hablando. Por eso es importante lo que hemos venido enseñando hasta ahora de las bienaventuranzas, porque esto es lo que nos hace diferente al mundo, lo que muestra la diferencia. Cristo formándose en nosotros, Cristo expresado en nosotros. Su justicia, su persona, su verdad. Entonces fijémonos que el Señor no dijo, vosotros sois los perfectos de la tierra. O sea, porque puedes decir, Alberto, es que yo vengo viendo las bienaventuranzas y yo soy tremendo pecador, todavía me falta mucho. El Señor no dijo ahí cuál es la medida en medio de esto, estamos en un proceso. Los que van llegando al Señor, los que llevan más tiempo, los que han madurado porque se han dispuesto más. Pero como decíamos, el Señor dice que tienen que llegar a ser. Nosotros ya somos la sal de la tierra. No dice somos los perfectos. El cristiano no es perfecto, el cristiano es pecador. Por eso tiene que ser uno que llora por su pecado, como veíamos en la segunda bienaventuranza. Llora, combate, aborrece el pecado, quiere que Dios transforme su vida, está sediento de esa justicia de Dios, esa santificación, de esa obra en su corazón, de tener ese corazón puro. ¿Por qué? Porque reconoce que todavía no lo tiene, que todavía no es perfecto. Entonces, tengamos eso en cuenta cuando estamos estudiando esto. Si no está decir, yo qué sal ni qué sal, si me falta mucho. Somos sal. Todavía nos falta, pero estamos en ese proceso de purificación en el Señor. Estas bienaventuranzas nos constituyen como sal. No éramos sal, fuimos hechos sal. Éramos parte del mundo. El Señor nos hizo ahora parte de lo que es la sal de la tierra. Por eso el cristiano es diferente al mundo, ya no es igual a él. Entonces, ¿por qué el Señor hace este símil con la sal? ¿Por qué Él escogió la sal? Él pudo haber dicho otra cosa como vosotros sois el pan de la tierra, o sois la última Coca-Cola del desierto, o el caramelo del mundo. Pudo haber dicho cualquier otra cosa, pero Él dijo vosotros sois la sal. Y la sal es, como decíamos, es un símil, esta es una comparación, no es que seamos sal literal. Somos una estatua de sal caminando.
Tiene un significado, tiene una enseñanza detrás de ese ejemplo que él está usando. Entonces tenemos que entender por qué él usa el símil de la sal, por qué usa esta comparación. Porque como veíamos, él pudo haber dicho otras cosas. Soy el chocolate que se derrite ante el sol. Alguna cosa pudo haber inventado el Señor. Pero él no hablaba por hablar. Él dijo, sois la sal de la tierra. Entonces la sal era bien conocida por los oyentes del sermón de la época. Hoy nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a llegar a un restaurante, en nuestra casa, en la cocina, y la sal suele estar en un salero. Ese es nuestro contexto hoy. Si usted tienes en cuenta tu contexto hoy pensando en la sal de la tierra, pues va a decir, yo no encuentro sal en la calle tirada, yo encuentro sal en un salero. Entonces tenemos que entender el contexto de estos israelitas. Ellos veían el mar muerto, por ejemplo, el mar salado, lleno de sal. Yo he ido ahí, usted flota de tanta sal que hay en ese mar. O sea, te empuja para afuera, como nadar en una sopa, bien salada. ¿No? Que ahí nada puede vivir, todo está muerto. Entonces los judíos tenían en cuenta este ejemplo. Ellos veían, bueno, la sal, nosotros sacamos del mar muerto, la secamos y la usamos. Entonces ellos también veían en el templo, porque Dios había mandado que los sacrificios fueran con sal, que se ofrecieran con la sal del Señor. Dice, nunca falte la sal la sal de tu Dios. Con presentar los sacrificios. Tú presentar los sacrificios también con sal, sazonados. Entonces, en ese sentido, el Señor está haciendo este símil, que ellos conocían la sal, esta sal que nosotros sacamos del mar muerto, esta sal que damos ciertos usos. Ahora, ¿cuál es ese uso? Antes de llegar al uso de la época, es bueno que veamos que, bueno, cuando se estudia estos pasajes, se puede caer en varias interpretaciones, varias posiciones. Algunos dicen, cuando están enseñando esto, no, el cristiano tiene que ser como la sal para el no creyente, para provocarle sed, ¿no? Para que él esté sediento y entonces con nuestras vidas provocamos que ellos quieran conocer a Dios. Así es como somos la sal de la tierra. Hacemos que Dios desea el mundo, pero cuando yo leo la Biblia, hermano, y usted lee su Biblia, no encontramos que el mundo desea a Dios por ningún lado. ¿Se ha encontrado eso que diga, y el mundo busca a Dios o la gente busca a Dios? Yo leo ya en Romanos, nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios, dice la Biblia. Dios fue el que vino a buscarnos. Nos encontró en Jesucristo. O si no, seguimos perdidos. Entonces, no veo eso por lo menos yo no veo eso aquí en el pasaje, que diga provóquenle sed. Hermano, yo no creo que su esposa a propósito le sale la comida para que usted quiera tomar litros de agua. ¿Sí? Y aquí, no es el uso de la época. Los judíos no decían, bueno, cuando viene un invitado yo le echo harta sal a la comida para que tenga sed. Ellos no lo estaban relacionando con eso. Eso es lo que quiero que veamos. No es la comida salada el asunto. Otros dicen, no, es que la sal era usada para sanar. Entonces los cristianos somos como la sal que sana para sanar la tierra. Con nuestras vidas, los cristianos están en la tierra y eso trae sanidad a las naciones, dicen algunos. Entonces tenemos que meternos en la política, meternos aquí y allá y conquistar la nación para Cristo. Pero eso tampoco vemos que es el sentido, ni siquiera en las bienaventuranzas ese es el sentido. Vayan y tomen las naciones, no, ustedes son así. Y esto es lo que los hace diferentes. Entonces tampoco vemos que ese sea el sentido. Es más, la sal no se usaba para sanar la tierra por ningún lado en la Biblia. Nunca ves que estaba mal la tierra y se tiró sal para que saliera, no sé, un huerto, para que crecieran las plantas. Usted no ve eso en la Biblia. Ve exactamente lo contrario. En Jueces capítulo 9, 45, por ejemplo, el hijo de Jerobal, que es Gedeón, dice que, bueno, se hizo malvado, Abimelech, y él peleó contra una ciudad todo el día, dice ahí, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Era normal en la época antigua, cuando alguien conquistaba a otro pueblo, otra ciudad, y quería destruirlos, no quería conquistarlos, quería acabar con ellos, sembraba la tierra con sal. ¿Para qué? Para que nada germinara, para que nada creciera. Entonces no era para sanidad, era para destrucción, si uno tiraba sal en la tierra. Por lo cual podía sonar más raro para los judíos. ¿Cómo así, Señor, que somos la sal de la tierra? O sea, que nosotros hacemos estéril el mundo. ¿Cuál es el símil? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la comparación? Entonces podía sonar hasta raro en aquella época. ¿Cómo así, Señor, si nosotros somos la sal y no va a producir nada de este mundo? Pero justamente, hermano, esta propiedad antiséptica de la sal es la que el Señor está apuntando.
Acuérdense, el mar muerto no crece nada, no vive nada, no hay un pez, no hay casi ni microbios, no hay nada. La sal mata todo, hermanos. No deja que nada germine. Usted va alrededor del mar muerto y usted no va a ver palmeras ahí tomando el agua del mar muerto para crecer. Usted no va a ver planticas ahí que están alimentando el agua subterránea salada. Nada. Va a haber un desierto alrededor del mar muerto. Es un desierto. Porque esa agua no la pueden consumir. No permite que nada tenga vida, ni en el mar, ni alrededor del mar. Todo muerto. Interesante, porque esa es lo que el Señor, es la propiedad de la sal que el Señor está comparando con nosotros, ser antisépticos. En aquel tiempo no había neveras, no había hielo del cual disponer para preservar la carne, los peces que pescaban. Entonces, ¿qué hacían? Sal, como hoy en día todavía se hace, ¿no? Con los peces en algunos lugares. La gente los pesca y los cubre con sal. ¿Para qué? Para que no se descomponga, para que no crezca nada en él, ningún germen se multiplique. Esa es la razón por la que el Señor está comparándonos con la sal. Puede sonar raro, pero sí, esa es la razón, que el cristiano tiene que ser antiséptico. No permitir que ciertas cosas proliferen en la tierra, en la que es, sal. Entonces, ya que ella evita que se reproduzca, la sal evita que se reproduzcan los microbios, que se descompongan los alimentos como la carne, entonces el Señor está haciendo esta comparación entre los cristianos. Sus discípulos son la sal que preserva de corrupción, de descomposición, el mundo en que vivimos. El que previene los gérmenes, los microorganismos, para que no se multipliquen. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces habla que somos la sal. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué nos compara con la sal? Esa propiedad antiséptica. Pero también algo que hablar acerca del mundo en que el cristiano es sal. ¿Por qué hace falta que el cristiano sea sal? Sea antiséptico. Para que no prolifere, ¿qué es lo que no tiene que multiplicarse? ¿Qué es lo que pasa con el mundo? Que el cristiano es sal de la tierra. Entonces nosotros somos la sal y la tierra es el mundo. Las personas, como decíamos, son la humanidad sin Dios. ¿Y cuál es la condición de esa humanidad que necesita el cristiano, que es sal de la tierra? Entonces, hermanos, tenemos que ver, solamente observar este mundo, la decadencia, la corrupción. Si observamos el mundo, hermanos, no tiende a mejorar, aunque algunos están tendiendo a dormirse. Están durmiendo, se duerma. Entonces, el mundo no tiende a mejor. Tenemos más tecnología, mejores medios de transporte, abundancia de alimentos como nunca hubo. Avances en la medicina que nunca se habían visto, que nunca la humanidad había disfrutado. Podemos viajar en horas de continente a continente en aviones. Tenemos una cultura globalizada y desarrollada. Tenemos medios de comunicación personales y masivos. Tenemos satélites. Tenemos de todo, hermano. Podemos comunicarnos en unos minutos con personas que están al otro lado del mundo. En segundos nos enteramos de la última noticia que pasó en Afganistán, en China, en la India. Y estamos al otro lado. Estamos viendo un montón de avances. Y esto podríamos decir, no, el mundo está yendo a mejor. Cada vez tenemos iPhones más grandes, teléfonos mejores, carros más rápidos. Cualquier día esto tenemos un carro volador. Entonces la gente dice, wow, no, sí, el mundo va mejor. Entonces, la cosa está viento en popa, cada vez los chips son más pequeños, cada vez descubrimos más tecnología, pronto vamos a dominar a los elementos. Todo eso está pensando el mundo. El mundo cree que va para allá. Pero hermanos, la sociedad continuamente va en decadencia. ¿Saben qué? A la putrefacción. La sociedad en que vivimos está supurando, hiede a muerte. Y nosotros nos revolcamos en esa muerte y pensamos, no, esto es la civilización. En Apocalipsis 13, el Señor en la visión de Apocalipsis le presenta al apóstol Juan las civilizaciones que han habido, en las que él estaba y las que vendrían, de las cuales aún somos parte. ¿Y saben cómo se la presentó el Señor? No como algo bello y hermoso, como una bestia. O sea, lo que nosotros llamamos civilización, avance, progreso, que pensamos que el mundo está mejorando, Dios lo llama la bestia. En Apocalipsis. O sea, no es algo bello. O sea, piensa en una bestia, una bestialidad. No es una bestia como a un tigre, a una bestia. No. Algo horrible, hermanos. Decía que tenía nombres blasfemos. Bocas que maldecían a Dios. Que perseguía a los santos y los mataba. O sea, no, esa es la civilización, hermano. Ese es el mundo. Entonces, lo que nosotros llamamos civilización, el poderío de las naciones, la maravilla del mundo. Dios lo describe de esta manera. Entonces, una bestia llena de armas de destrucción masiva,
que tiene fauces llenas de sangre de millones de niños abortados, que está llena de prostitución, inmoralidad y toda clase de inmundicia. Es el mundo en que vivimos, una humanidad enemiga, aborrecedora de Dios, racista, genocida, llena de toda maldad. Así la describe la Biblia, hermano. Lea Romanos capítulo 1, 16 en adelante. Dice inventores de males, detractores, oyentes a los padres, que no solamente se complacen haciendo lo malo, sino viendo cómo otros cometen el mal. O sea, cuando la Biblia habla de nosotros es una cosa horrible, hermanos. Martin Lloyd-Jones dice al respecto: lejos de haber en la vida y en el mundo una tendencia a ascender, es lo opuesto. El mundo por sí mismo tiende a supurar. Hay en él gérmenes del mal, microbios, agentes infecciosos en el cuerpo mismo de la humanidad, que a no ser que se controle, causan enfermedades. Hermano, el mundo es como un cadáver agonizante que está pudriendo y no tiende a mejor. Romanos 3:10 dice, voy a leérselos. Miren cómo la descripción de la humanidad, como está escrito: no hay un justo ni a un uno, no hay quien entienda, mire, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera tú, ni uno, dice. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar la sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces la humanidad rechaza a Dios. Es un cadáver que está pudriendo, y por más sal que le eches, se va a seguir pudriendo. Recordemos que la sal no evita que se pudran las cosas, pero sí hace que se dañen más lento. O sea, agarra un pescado y cúbrelo de sal. Va a haber un límite de tiempo que va a resistir. Después igual se va a dañar. No va a durar para siempre. Pero nosotros tenemos un papel mientras estamos aquí. Dios nos dejó en el mundo por una razón: porque somos sal. Estamos deteniendo esa corrupción de este mundo que está pudriéndose, que está dañado, que está degenerándose, que cada vez de mal a peor. Si no estuviera aquí la sal de la tierra, si no estuviéramos aquí, hermanos, si yo hubiera llevado a todos el día que creímos a cada uno, este mundo, esta civilización hace tiempo ya se hubiera desmoronado y hubiera desaparecido y estaría bajo la arena de la tierra. Tremendo, hermanos. Ese es el mundo y nosotros somos sal por causa de que este mundo se está yendo de mal a peor. Esa es la razón de ser sal. Dios ha puesto a los cristianos como la sal de la tierra. Sin la sal, hermano, este mundo ya habría desaparecido. Nosotros estamos amortiguando, estamos retrasando, no, como decíamos, no podemos evitarlo. Este mundo se va a terminar de dañar completamente. Pero, mientras estamos aquí los cristianos, estamos haciendo que eso avance más y más y más lento. Que esta corrupción vaya de una manera no tan rápido, que no se dañe todo en un solo día. Cuando usted mire desde Génesis, cómo las cosas han ido dañando. O sea, a los pocos tiempos de la creación, ya en el capítulo 6 de Génesis, Dios mira la tierra y dice: y toda la tierra se llenó de violencia. Y todo pensamiento de los hombres era de continuamente solamente el mal. Y era apenas el capítulo 6 de Génesis. La tierra continuamente tiende a eso, hermanos. Los cristianos somos la sal de la tierra. Somos la razón de que este mundo aún no haya caído en la decadencia total o peor. O sea, si ya este mundo es terrible, imagínense si los cristianos no fuéramos la sal de la tierra, ¿cómo ya estaría? Vamos a dar unos pequeños ejemplos de eso. Mire esas naciones donde hay menos cristianos, donde hay menos sal. Mírelas. Hay menos libertad externa, más pobreza, mayor miseria. Entonces se queja que aquí en Colombia hay corrupción, y sí hay corrupción, pero hay países más corruptos, donde hay menos cristianos, que están peor, que hay mayor inmoralidad, que hay mayor podredumbre. Mire Afganistán. Todo el mundo quiere salir huyendo allá, lo dañado que estará. Por más que ahí estuvo Estados Unidos 20 años queriendo cambiar la situación, que les trajo libertad externa, de un país donde hay más cristianos y hay más libertad. Apenas se fue esa sal, esa poca sal que había ahí, los talibanes otra vez tomaron todo. Y otra vez allá está todo igual o peor que como estaba antes que llegara a Estados Unidos. Mira Afganistán, mire Japón, un país, no, pero dije Japón, Alberto, Japón súper tecnológico, líder mundial en tecnología. Esos japoneses son inteligentes, mira cómo hicieron lo del COVID, cómo lo trataron fácil. Mira cómo fueron todos profesionales. Mire cómo se están suicidando. Mire cómo la gente allá está aislada
que ni se casan ya, se casan con robots, se casan con hologramas. Se avientan a los trenes, quieren acabar con sus vidas. Si no aprueban una materia, se quitan la vida. ¿No? Esa es la civilización que nosotros admiramos. Es que son muy disciplinados, sí, son muy disciplinados, pero eso no los salva. Eso no los hace como Jesucristo. Eso no los hace sal. Son parte de la tierra. Y usted, visitante que está ahí con nosotros, tiene que entender que usted es parte de esa tierra. Usted que aún no conoce a Cristo. El Señor quiere transformar su vida. El Señor quiere sacarlo de esa mentira en la que usted vive, del engaño del mundo, porque ese mundo, si quiere seguir siendo parte de él, ese mundo va a la putrefacción, a desaparecer. Todo lo que se pudre acaba desapareciendo. Por un tiempo hiede, por un tiempo supura, por un tiempo está lleno de gusanos, pero después desaparecen y los huesos quedan. Así ni el cadáver de este mundo va a quedar, de este sistema, de esta sociedad. Si usted quiere permanecer en ella, va a correr el mismo resultado. Pero los cristianos somos la sal, hermanos. Vamos para que eso cambie. Mire ahora las naciones, donde hay más cristianos, donde hay más raíces en el evangelio. Usted puede ver que fueron las naciones más ricas, con mayor libertad externa, menor corrupción, mejores oportunidades, mejores leyes, principalmente en Occidente, donde más el cristianismo se ha podido expandir y proliferar. Y usted ve una gran diferencia. Ahora, no estamos diciendo que fueron naciones perfectas. Estados Unidos no es perfecto. Colombia no es perfecto. Como decíamos, nosotros no estamos impidiendo que este mundo se corrompa, solamente estamos, sino que la corrupción sea más lento, preservando, por medio de ser la sal, de que la corrupción avance a mayor velocidad. Entonces vemos la decadencia, en peor o menor grado, pero hay decadencia, incluso en Occidente. La decadencia no se puede detener, solo se puede ralentizar. Entonces, el cristiano, hermanos, es sal. Con o sin palabra, es sal. Piensa, hermano, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, cuando llego a un lugar y hay impíos hablando morbosidades, cosas malas, y uno llega y uno pues, ni quiere saber lo que estaban hablando, uno simplemente llega y se detiene el chiste morboso. El ambiente cambia, ellos se irritan un poco porque uno está ahí y no pueden hacer sus techorías. Pero uno ve que como que se detienen por un momento. A mí me pasaba en lugares que estaban por prender el cigarrillo y no, pues está Alberto, no, cuando se vaya lo prendemos. Y yo escuchaba y decían eso, ¿y esto es qué? A usted seguramente también le ha pasado eso. Si usted llega a un lugar y la sola presencia de usted que es cristiano hace que imparte como un respeto. No dejan de ser malvados, no dejan de ser corruptos, pero que usted esté ahí como sal, en ese momento frena esa corrupción, frena esa manifestación del pecado. Ahora, siempre vamos a encontrar gente que es descarada y por más que seas sal y seas luz, te van a perseguir. Van a despreciar el mensaje del evangelio, no van a respetar. También vamos a encontrar eso, por eso bienaventurados es cuando seáis perseguidos, ¿no? Pero también vemos que somos sal. Siempre esa historia de Whitefield me ha impactado, un predicador de los 1800, allá en Inglaterra. Sé que él entraba a los bares, no entraba a tomar, ¿no? Estaba a predicar el evangelio. Y sé que nadie podía levantar su vaso. Y no es porque le decía, no tomen, pecadores, no, él estaba predicando el evangelio. Dicen que era tal la presencia de Dios en ese lugar que la gente no podía levantar el vaso. Él estaba haciendo sal. Ahora, cuando él salía seguían tomando, sí, pero mientras él estaba no podían. Y se ponían a escuchar el evangelio que él predicaba y algunos se convertían. Y era transformado. Cristiano es sal cuando llega a un lugar. Por eso Dios nos dejó en la tierra, en medio de esta sociedad corrupta, para que donde sea que estamos, seamos sal. Puede que no digamos mucho, pero el Señor está haciendo una obra a través del cristiano, en las personas. Por todo eso que dijimos las bienaventuranzas, por lo que somos, por lo que Él es en nosotros, no porque nosotros seamos muy buenos, otra vez, la gran cosa, no. Es la obra que el Señor ha hecho en nosotros que tiene un efecto en las personas por causa de lo que ahora somos en Cristo. Por causa de su gracia. Sin Él no somos sal. ¿No? Pero en Él sí. Pero no solamente dice eso el versículo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, aquí es un poco difícil entender en la Reina Valera si se desvaneciere, que es que la sal se desapareció, se fue, se acabó. En la Biblia de las Américas está un poco más claro, se los voy a leer. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, si pierde esa propiedad que la hace
salada, dar sabor. ¿Con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Entonces, ¿qué pasa si el cristiano, la sal, se hace insípida? ¿Qué pasa si nosotros que somos la sal de la tierra perdemos esas propiedades que como sal nos constituyen sal? Porque hermano, usted puede tener aquí un montón de sal acumulada que perdió el efecto de salar. La sal que sacaban del mar muerto, como estaba mezclada con yeso y otros minerales, porque el mar salado, el mar de sal es bien, tiene varias, no solamente tiene sal, tiene otros hierros, otros minerales. Era una sal que muy fácilmente, si se mojaba o soplaba un viento con ciertas características, podía perder fácilmente su efecto de salar. Y se convertía en un montón de polvo blanco, que no servía para nada, pero no dejaba de ser sal. Así hay cristianos que somos la sal de la tierra, pero ya no salamos. Dice el Señor que eso puede pasar. Estoy haciendo reflexionar. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿qué pasa si ustedes que son la sal de la tierra pierden las propiedades que los hacen evitar el avance de esa corrupción? No dejamos de ser sal, porque ya somos la sal. Pero ¿qué pasa? Ya no sirve para nada, se hace insípida. Entonces, como decíamos, eso puede pasar de varias maneras. Por ejemplo, mezclando la sal. La sal natural puede tener una propiedad de salar, pero si la mezclas, si la adulteras, si alteras sus propiedades, como decíamos, pierde ese efecto. Puede convertirse en un agente que ayuda más bien a que las cosas se pudran, se dañen o ya no tengan sabor a nada. Asimismo, el cristiano es sal, pero puede perder aquello que lo constituye como un agente que evita la corrupción del mundo. Somos la sal de la tierra. El problema muchas veces, hermano, es que la iglesia, el cristiano, deja de manifestar aquello que él es, porque ya es algo que somos. El problema es que no estamos manifestando ese efecto. Cambiando las propiedades, perdemos la eficacia. Y esto puede pasar por muchas razones. Primero hablemos como iglesia. Entonces, cuando la iglesia no está manifestando aquello que Cristo es, sino que comienza a dejar la oración, la palabra, la doctrina, el servicio, los medios de gracia que Dios ha dado para ser y vivir diferentes al mundo, aquello que nos constituye como gente diferente, entonces perdemos nuestra capacidad como iglesia de salar, no de ser sal, pero sí de salar. Nos hacemos igual al mundo. Cuando Dios apartó al pueblo de Israel, Dios quería que fueran completamente diferentes. Y los hizo diferentes, vestían diferente, hablaban diferente, comían diferente, hacían todo diferente. Dios tenía una razón: hacerlos luz del mundo, luz para las naciones, y también hacerlos sal. Así el cristiano, hermano, es un pueblo diferente como iglesia. La iglesia no hace las cosas como el mundo las hace. No es igual al mundo. Si dejamos la palabra, si dejamos la comunión con el Señor, la oración, si dejamos de reunirnos en torno al Señor y hacemos nuestro propio plan, hermanos, seremos un club social, pero ya no seremos la iglesia como debe ser, con las propiedades que Dios le ha dado al pueblo de Dios. Nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciarlo a Él, para hacer sal. Entonces, si perdemos aquellos ingredientes de aquello que el Señor nos ha constituido, perdemos la eficacia. Entonces, cuando la iglesia olvida que es pobre de espíritu, o sea, es como la Odisea, se hace tibia, ya al final hasta la vomita porque no sabe nada bueno. Se cree rica, olvidó quién es su Señor, olvidó quién es el que quién le enriquece, olvidó quién es el que le ha vestido, olvidó quién es el que gobierna. Y la iglesia se hace insípida, dice: no, yo soy rica, yo visto bien, yo veo y no ve, está ciega, porque ha dejado la palabra de Dios, ha dejado la oración. Jesús dice: esa iglesia es pobre, desventurada, ciega, desnuda. Estoy tocando la puerta porque me dejaron por fuera. Me dejaron a mí que los hago sal. Es una buena ilustración la iglesia de la Odisea. Así es cuando la iglesia saca aquello de en medio que la constituye como pueblo de Dios. No deja de ser pueblo de Dios, pero deja de ser eficaz. Deja de ser aquello que Dios quiere que sea. Ya no es perseguida, ya no es agobiada por el mundo, ni menospreciada por la sociedad, porque se termina pareciendo a ella. Deja aquella cosa que la hace diferente. Introduce al culto, a la reunión, la música del mundo, la filosofía, la psicología, el marketing del mundo. Introduce los motivadores del mundo, el sincretismo de las falsas religiones para no tener problemas con nadie. Que si quiere recibimos a todos, venga con lo que sea, como sea.
Entonces la sociedad lo acepta, pero Cristo la vomita. Cristo dice, ya no sabes, ya no tienes sabor a mí, ya no tienes ese olor grato a mí, ya no tienes las propiedades que te corresponden, iglesia. Todo el mundo deja de sentirse incómodo en presencia de los cristianos, del pueblo de Dios, y también le pierde el respeto. Dice, ustedes dicen que fueron a la iglesia, pero yo veo que ustedes hacen lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, ya no hay diferencia. Entonces, la iglesia cuando se ha adulterado, cuando se ha mezclado con las propiedades del mundo, deja de salar, así no se insípida. La iglesia deja de salar, pierde su sabor a Cristo, se vuelve inútil para el propósito de tener la corrupción en la tierra. Eso, hermano, es lo que estamos viviendo en el cristianismo actual, lleno de shows, de payasos, de comediantes, de mimos, coreografías, danzas, de entretenimiento para el pueblo. Entonces, esos lugares se llenan. ¿Y por qué la gente no es transformada? ¿Por qué esa iglesia no afecta en la ciudad? Que hay mega iglesias en Bogotá, un montón. Se llenan y no cambia nada. Nadie sale confrontado, nadie sale transformado. ¿Por qué? Sal insípida. Sal sin Cristo. Sin pobreza de espíritu. Sin reconocer que necesitan al Señor. Sin arrepentimiento de sus pecados. Pueden pecar, estar en unión libre, tomar la cena del Señor, estar ahí congregándose y nadie les dice nada. Dejan la misericordia, desprecian al pobre. No se sujetan a Dios, no son mansos. No tienen pureza de corazón. No predican las buenas nuevas, solo hacen sus shows y sus actividades. Y nadie los persigue, todo el mundo los falaba. Ahí van los que quieren ser candidatos a presidente, como veíamos ayer con Andrés. ¿En esa mega iglesia? Usted no, esa gente no va a pasar por acá, hermano. No, porque aquí la sal va a quemar la corrupción. Pero por allá ya no hay sal. Allá ellos llegan y se sienten como Pedro por su casa, van por allá. No hay sal. No hay sal que sale. Hay sal pero insípida. Entonces esa iglesia no tiene poder de detener la corrupción, de cambiar a esas personas que acuden ahí. Y el mundo termina pidiendo el respeto y pisoteando esas congregaciones, hablando mal del pueblo de Dios, blasfemando el nombre de Cristo por causa de ellos. Pero también como individuos podemos sernos insípidos. Esto puede pasar no solamente a la iglesia, sino a nosotros, hermanos. Cuando hablamos de iglesia, hablamos como congregación, pero también como miembros de la iglesia. Porque aunque como iglesia somos sal de la tierra, también cada uno es parte de ese granito de sal que puede hacerse insípido. Si como cristianos que somos la sal, mentimos como el mundo miente, ¿cómo podremos hablarles de la verdad? Si buscamos evadir los impuestos igual que ellos, de cualquier manera, como sea. No, contador, ayúdeme a hacer mi declaración de renta, pero maquillemos esto, digamos que fue aquí. Yo tengo facturas hasta de esto, otro que no tiene nada que ver, pero ayúdeme. Así muchos cristianos. Y el contador que no es cristiano ve eso y dice, ¿Este qué? Se siente cómodo con él. Yo dije, yo te iba a proponer, pero tú vienes que me lo propone. En vez de ser sal para él, testimonio, somos insípidos. No celamos la vida de esa persona. Tal vez tenemos como aquellos que gritan al prójimo en el tráfico, en el bus, en la calle. O somos aquellos que quieren sacar ventaja de otros. No somos esos gruñones. Tal vez somos el equipo, cada vez nos enojamos y peleamos con el que tiene equipo contrario de fútbol, con el que tiene un pensamiento político diferente. Y como hablábamos yo con Andrés, y nos gritamos y atacamos como si fuéramos del mundo. Nos dividimos por los hombres. Ahí perdemos nuestra salinidad. Perdemos el testimonio del Señor. ¿Somos diferentes a ellos o somos iguales? Ellos pueden ver la diferencia si nos gozamos en los mismos programas, las mismas películas, escuchando la misma música, las mismas series, que contradicen el carácter de Dios. ¿Cómo vamos a salarlos? ¿No habremos perdido nuestra capacidad de salarles? ¿No nos habremos vuelto insípidos? ¿No seremos igual que ellos? Si miramos el matrimonio, por ejemplo, hombre, hablando a los hombres, tu proceder, ¿muestres amor por tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿O tú amas a tu esposa como el mundo la ama? Como en las novelas, como en las películas. ¿Tú cómo tratas a tu esposa? ¿Estás salando los matrimonios de los paganos? ¿Hace que el hombre pagano diga, hoy quiero ser un mejor esposo? ¿Y detiene la corrupción y la destrucción de esos matrimonios? Mujer, ¿eres insumisa? ¿No te sujetas a tu marido?
como las mujeres del mundo? ¿Buscas ser empoderada, dejar a tus hijos de lado, a tu esposo, para tener una gran carrera y éxito en el mundo? ¿Cómo vas a salar a esas otras mujeres que no conocen a Dios? Para evitar que ese feminismo siga avanzando allá en la tierra. Nosotros hablamos contra el feminismo del mundo, pero vimos igual que ellos. Entonces, ¿cómo vamos a salar? Nos hacemos insípidos. Los matrimonios tienen que salar los matrimonios del mundo. Si no fueras a tu hijo con tu ejemplo, con tu piedad personal, entrega, servicio al Señor, ¿no eran tus hijos que eres un hipócrita, que eres insípido, que no los salas, que por ellos no quieren conocer a Cristo? Tenemos que examinarnos. ¿Somos salos, somos hipócritas insípidos, que no pueden salar ni a su propia familia? En tu trabajo, ¿gritas a tus subordinados igual que lo hace un jefe del mundo? ¿Respetas tú a tu jefe o los tratas sin respeto? ¿Eres torcido para los negocios, un león de Wall Street, que ahí saca como sea la gran tajada? ¿O eres alguien que con rectitud de corazón busca hacer las cosas para agradar a Dios? ¿Estás salando en medio de tus negocios a los impíos que te rodean? ¿O haces lo que sea para tener éxito? Si haces eso, ¿con qué salarás? ¿Con qué? Si eres gruñón, maleducado, maldiciente, estafador, ¿no dirán tus familiares y el mundo que no vale la pena ser cristiano? ¿No eres insípido? Si vives para lo mismo que ellos viven, disfrutas lo mismo que ellos disfrutan, te apasiona lo mismo que ellos te apasionan, buscas esta vida solamente para ser feliz. Hermanos, que yo quiero ser feliz. ¿No eres igual a ellos? ¿No eres insípido? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, si tu vida no puede salar a las personas de este mundo, entonces ya no sirve como sal, aunque eres la sal. La sal, hermanos, que se echaba a perder en la época del segundo templo, del primer templo, se guardaba en unos almacenes en el templo en Jerusalén. Y cuando llovía, se sacaba y se tiraba en las escalinatas, porque había unos atrios para subir al templo. Y se echaban las escalinatas para que la gente, ¿qué? No tropezara y se cayera. O sea, ya no servía para nada, para ser tirada al piso, para ser pisada por los hombres. No tenía más ningún otro uso. O sea, ya para salar no servía, servía para ser pisada. A veces, hermano, Dios nos saca de la comunión, nos saca del cuerpo del Señor por nuestro mal testimonio. ¿Para qué? Para que otros no tropiecen subiendo en su caminar hacia el Señor. Para que tu testimonio no destruya a otros que se quieren acercar a Dios. Entonces Dios nos echa fuera para ser pisoteado por los hombres. Para que no resbalen por nuestro mal testimonio. Entonces no perdamos el sabor, porque al final es nuestro destino, hermanos. Ser echados fuera. Pisados. Entonces cuando perdemos la capacidad de salar, aquello que es nuestra manera de vivir, nuestro carácter, nuestro proceder, lo que nos distingue de ellos, pero que nos asemeja a Cristo, que nos hacemos inútiles para el propósito de Dios y para las personas de este mundo. Muchos cristianos tienen vida de antitestimonio, vida que los incrédulos desprecian. No por ser cristianos, sino por decir que somos cristianos y vivir como ellos. Hermanos, cuando un incrédulo ve a un cristiano en una cantina, dice: yo no respeto a ese cristiano. Yo sé que un cristiano no debería estar en una cantina. Hasta el mundo lo sabe. Hasta los paganos lo conocen. ¿Ese cristiano que hace fumando? Oye, ese cristiano mira cómo le da a su esposa. Ellos saben que nosotros no deberíamos ser así. Ellos saben que somos sal y queríamos comportarnos como sal. Y cuando no lo hacemos, perdemos esa capacidad de salar. Y hasta el mundo parece mejor que nosotros. Hasta el mundo nos juzga. Tenemos que tener cuidado. Porque al final la buena gente de este mundo va a parecer que ellos fueran la sal, cuando ellos no son la sal. Entonces vamos a acabar este mensaje viendo ejemplos prácticos. Entonces, primeramente observemos algo. Vamos a unos ejemplos prácticos para ver cómo es que nosotros pues somos sal. Cómo es ese proceder, porque somos sal, pero faltan unas características, decíamos. Entonces, ver un poco cómo esa sal se conserva, cómo conserva su sabor, cómo conserva su capacidad de salar. Porque ya vimos qué pasa si perdemos esa salinidad, si nos hacemos insípidos. Entonces la sal de la tierra es la sal de la tierra, no del salero.
Debemos tener contacto con los pecadores. Si vamos a salar la tierra, tenemos que tener contacto con la tierra. Como decíamos al principio, no podemos estar ahí, soy la sal del monasterio. Soy la sal allá de la finca, bien lejos del mundo corrupto. Eso no trae nada. No dijo, vosotros sois la sal del salero, sois la sal de la tierra. No podemos dejarnos engañar por el falso concepto de separación que muchos cristianos tienen. Es que le dice que debemos ser separados del mundo. No es un concepto de santidad, es un concepto de alejarse de las personas, de aislarnos, de alejarnos del mundo, porque el mundo está terrible. Ya sabemos que el mundo está terrible, pero tenemos que ser la sal en el mundo, hermanos, para que no siga pudriéndose. Nosotros queremos quedarnos en el salero bien cómodo en el salero, porque las cosas allá afuera en el mundo están horribles, pero eso no es la solución. El mundo va a seguir empeorando y después va a alcanzar el salero, hermanos, si no estamos allá en el mundo, salándolo. Si la familia no tiene contacto con aquello que se supone debe salar, no hay forma que ese mundo sea conservado, no hay forma que haya un efecto. Hermano, ¿usted cómo hace que su comida tenga sabor si deja la sal en el salero? Tiene que sacarla de ahí y echarla en la comida, y entonces la comida va a saber a algo. Hay que sacar la sal del salero, que estar en el Señor. Y hay que sacar esos ojos, esos párpados ahí que están cerrando. Y levantarlos para que no se duerma. Entonces debemos resistir la tentación, aborrecer lo que Dios aborrece, pero debemos estar con los pecadores. Miren el ejemplo de nuestro Señor. Dice en Hebreos 7:26, se lo voy a leer, no hace falta que lo busque. Pero que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime en los cielos. Mira, acá dice que Jesús era apartado de los pecadores. Ve, hermano, hay que apartarse de los pecadores. Irá alguno. Ve, hermano Alberto, que hay que irse al monasterio, que hay que irse a la finca. Pero hermanos, aunque Jesús es descrito como apartado de los pecadores, miren cómo lo describe Marcos 2:16. Y los escribas y los fariseos, hipócritas, decían, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Jesús está con los pecadores? Están impresionados. Entonces, hermanos, Jesús nos muestra que uno puede ser apartado del pecado y estar con los pecadores. ¿Se da cuenta? Así era el Señor Jesús. Y si nosotros nos asemejamos al Señor Jesús, tenemos esas propiedades que nos identifican con Él, vamos a ser apartados del pecado. Pero no vamos a huir de estar entre los pecadores. No vamos a ser los amigos íntimos de los pecadores. No dice aquí eso. Que Jesús era amigo íntimo de las prostitutas y de los perversos. No. Jesús estaba en medio de ellos y eso causaba un efecto. ¿Cuál es el Saqueo? Saqueo era corrupto. Dice que él iba a devolver el dinero que había robado de algunos, que había defraudado. Pero cuando Jesús llegó a su casa, Jesús fue sal. Y él dijo, yo quiero arrepentirme. Quiero dar la mitad de mi dinero a los pobres. Quiero devolver cuadruplicado lo que he estafado a otros. Él fue más que salado, hermanos. Fue convertido por la presencia del Señor entre los pecadores. O sea, no se hacía como los pecadores se hacían como Jesús. Entonces no tenemos que hacernos como los pecadores para ser sal de la tierra. Tenemos que ser como Jesús entre los pecadores. Diferentes, santos, sin manchas, alejados del mal, por la gracia de Cristo, no por nuestras fuerzas, pero en medio del mundo. Entonces, hermanos, Dios nos ha tomado del mundo, nos ha transformado y hecho diferente al mundo y nos ha puesto de vuelta al mundo para que salemos la tierra, para que salemos a las personas. Dios hace una obra tan poderosa que es capaz de tomar un ser humano corrupto, darle una nueva naturaleza, transformar su vida, ponerlo en un mundo corrupto y preservarlo santo, para que sea sal en medio de ese mundo corrupto, en medio de una generación perversa y malvada. Entonces, hermanos, solo el Señor puede hacer eso. Ahora, ¿estás en el salero o tienes contacto con pecadores? De manera que los estés salando. ¿Qué más podemos aprender? Debemos vivir vidas apartadas del pecado, como decíamos. El Señor Jesús dice también ahí en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo y los mandes a la finca o al cielo, sino que los guardes del mal. Como decíamos, no tenemos que estar lejos de los pecadores, sino lejos del mal, del pecado. Entonces el Señor no pidió a su Padre, ponlos en un salero apartado de todos estos perversos, no. O aléjalos del mundo. No, Señor, déjalos en el mundo, Padre.
pero guárdalos del mal. Entonces debemos ser guardados del mal. Debemos estar en contacto con los pecadores, salarles, pero debemos estar atentos a la santidad que Dios nos demanda, que nos hace diferente, alejarnos del pecado, alejarnos de aquello que quita el sabor de Cristo en nuestras vidas, porque el pecado nos hace sosos, el pecado nos hace insípidos, el pecado nos hace tropiezo. Entonces debemos alejarnos de los pecadores para poder salar a los pecadores. Debemos ser diferentes a ellos, debemos ser santos, porque Dios es santo. Y si somos santos como Él es santo, seremos sal. Entonces necesitamos ser santificados más y más para tener más salinidad. Ahí en Juan 17 el Señor continúa, versículo 18. Pero como tú me enviaste al mundo, Dios envió a Jesús al mundo. Así yo los envío al mundo. Yo los envío al mundo. En este caso, ser sal. Somos sal. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Yo me aparto. Para que también ellos sean apartados, santificados en la verdad. ¿Cuál es la verdad? El versículo 17 anterior, el 18 lo decía. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que la obediencia a la palabra de Dios manifiesta aquello en lo que somos diferentes al mundo. Mientras más obedecemos la palabra de Dios, más somos diferentes al mundo. Y acuérdense que eso que somos diferentes al mundo es lo que nos hace que tengamos ese sabor, esa salinidad para evitar la corrupción del mundo. Entonces, mientras más obedecemos la palabra de Dios, más salados somos para este mundo. También somos más irritantes para llegar al pecado que ellos quieren ahí supurar. Pero también somos más eficientes para contrarrestar esa corrupción. Si vivimos en falta de santidad, si nos falta santidad, nos falta ser más salados. Cristiano apartado del pecado, apartado del mal, pero entre los pecadores Él es sal. Pero un cristiano purificado por la palabra de Dios va a ser más y más salado. Porque, hermano, tú puedes tener sal adulterada y mezclada, tiene un poco de salinidad. Evita un poquito la corrupción, pero agarra sal pura y va a ser más útil. Va a dar más sabor, va a ser más eficiente. Lo que necesitamos nosotros como sal, pureza. Los bienaventurados los puros de corazón. Mientras más puros de corazón, más cintos de justicia, más parecidos a Cristo, más eficientes como sal. Entonces necesitamos santidad, necesitamos, y esa santidad, obediencia a la palabra. Y eso obediencia a la palabra por medio de la gracia de Cristo, no por tus obras, no por tus fuerzas, pero sí por obediencia. Tú ya eres, hermano, la Biblia dice tienes que ser obediente. La Biblia dice que lo que la ley no pudo hacer en nosotros, Cristo lo hizo en nosotros para que ahora podamos obedecer. Tú ya puedes obedecer. Tú ya eres sal. Tú ya puedes salar. Tú ya puedes purificarte por medio de la palabra de Dios más y más. Tu mente, tus obras, tu proceder, tu matrimonio, obedeciendo la palabra. Haciendo que tu matrimonio sea más salado, tu vida sea más salada, tu trabajo sea más salado. De tal manera que afectes a este mundo. Entonces, mayor salinidad, mayor santidad. Pongámoslo en términos prácticos. Mientras más la iglesia se amolda a la palabra de Dios y menos al mundo y proclama el mensaje puro sin adulterarlo, el mensaje del evangelio, más este mundo será transformado y más se evitará que siga avanzando tan rápido la corrupción. Pero mientras más adultera el evangelio, pues más corrupción hay. Miremos, hermanos, los avivamientos del pasado. Esos pueblos donde el evangelio se entendió, donde se recuperaron las verdades esenciales, como en la Reforma, que se volvió a entender, la salvación es por fe, este es el evangelio, la obra de Cristo no la nuestra, no el Papa sino Cristo, no yo sino el Señor. Cuando se recuperaron esas verdades, cuando volvieron a la palabra, eso afectaron naciones en Europa, que fueron transformadas, que fueron impactadas. No todos se convirtieron, pero los que no se convirtieron fueron afectados por los que se habían convertido. La corrupción se ralentizó y antes se logró recuperar terreno para el Señor en medio de esas generaciones perversas. Donde siguió el catolicismo romano, la corrupción siguió. Eso tiene que mirar. Acá llegó el catolicismo y miren cómo estamos. Miren Estados Unidos, los países del norte donde llegó el evangelio de Cristo y miren la diferencia. Cómo la sal allá ralentizó la corrupción, mientras que aquí la corrupción avanzó más. Entonces, donde los hombres de Dios han sido fieles a la palabra de Dios, donde han sido sal, las naciones han sido impactadas. Los vecinos fueron impactados, las empresas fueron impactadas, la sociedad fue transformada. No porque la iglesia buscaba meterse en los asuntos del mundo, porque predicaba el evangelio y la palabra de Dios con pureza. Eso como iglesia.
pero también, hermanos, las personas. Ahora, como iglesia tenemos un papel que no es el de ser políticos, no es el de hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Eso, como iglesia tenemos un papel ya definido por Cristo. Pero como individuo también somos ciudadanos de una nación. Y ahí es diferente. Entonces, si el Señor te pone en la política, se sale en ese lugar, como Daniel. Daniel dice que era 10 veces mejor a todos los demás sátrapas del imperio de Nabucodonosor, porque él era diferente, porque él era santo, era apartado, comía diferente, oraba al Señor, temía su palabra, prefería obedecer a Dios antes que los decretos del rey, si eso llevaba a adorar una estatua. Y lo puso en un lugar de influencia, donde él podía hacer sal en medio de ese imperio corrupto. Podía hacer la diferencia. Si nos pone en nuestros trabajos, en medio de la gente que quiere proclamar que hay que abortar, o el falso feminismo que no defiende a la mujer sino que la degrada. En medio de las mentiras del mundo tenemos que alzar la voz como individuos para sanar la sociedad, para tener esa corrupción. Entonces, hombres y mujeres santos de Dios que salaron la tierra en medio de generaciones, en el pasado también son necesarios ahora. Nosotros seguimos siendo la sal de la tierra, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Apartándonos del pecado en medio de este mundo, pero ser diferentes al mundo, pero estar en medio de ese mundo para salarlo. Conformándonos cada vez más y más a la palabra de Dios, con vidas saladas, vidas transformadas, a imagen del que nos hizo sal de la tierra, hermanos. Que el Señor nos ayude. Ustedes son la sal de la tierra. Amén, hermanos. Amén. Nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Damos gracias al Señor y pidámosle que haga esa obra en nosotros, hermanos, para ser sal purificada, sal íntegra, sal que sal y no sal insípida.